¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 5 de la temporada 6. En este bloque sobre los cuerpos platicamos con Fernando Martínez Vázquez, colega, antropólogo, periodista, profesor de la FESA Catalán y del CCH Naucalpan. Y bueno, con este episodio terminamos el bloque en el que tomamos algunos apuntes, algunas anotaciones en esa pequeña libretita conspicua, valga la redundancia, que todo antropólogo lleva al trabajo de campo y va haciendo anotaciones para después realizar preguntas pertinentes, preguntas científicas, preguntas que los lleven a, pues, a elaborar objetos de estudio. Y es así como utilizamos el cuerpo como un vehículo, diría Lina Mandarina, y llegamos siempre al cuerpo. También recorrimos el cuerpo para llenar vacíos. Hablamos del cuerpo y de la identidad corporal, le rasconeamos ahí sobre el cuerpo. Y hoy vamos a hablar con Fernando sobre el cuerpo como un referente. Dice Fernando, palabras más, palabras menos, voy a parafrasearlo, que el hombre adquiere existencia a través del cuerpo. Y bueno, Fernando, siguiendo a Le Breton, porque con Fernando platicamos sobre Le Breton, que me da la impresión, una fascinación de Fernando, el trabajo que hace Le Breton sobre el cuerpo. Y entonces ahora sí, cito y parafraseo más bien a Fernando sobre Le Breton y el cuerpo. El hombre adquiere existencia a través del cuerpo. Es la mayor evidencia de la vida, de que se ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. Por medio del cuerpo el sujeto percibe el entorno y se relaciona con el mundo. Se expresa, habla, gesticula, acaricia, representa, escribe, ama y odia. La existencia es corporal. El cuerpo, como fenómeno cultural y social, es objeto y representación de imaginarios. Espero que este bloque les permita, como les decía al principio, no resolver preguntas, dudas sobre lo que es el cuerpo en términos de su construcción social, sino que les permita hacerse las preguntas pertinentes, las preguntas necesarias para reflexionar sobre lo que es el cuerpo. Este cuerpo que representa imaginarios y que nos representa como colectividad. Mi nombre es Aid Vázquez, él es Fernando Martínez Vázquez y vamos a platicar sobre Le Breton con el Fer. Venga. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Fer? Ahora, Chale, cabrón. ahora está con micrófono y toda la cosa. Ya tiene un rato, cabrón. Ya evolucionaste un chingo. Ya tiene un rato. Creo que sí estamos. Es que esta madre le picas, entre más le picas, cabrón, más se traba. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, bueno, pues Fer, gracias por estar aquí en la bitácora nuevamente, cabrón. Ha sido un poco complicado vernos, pero al fin estamos. Esto no importa si fue complicado o no, porque al final de cuentas ya estamos aquí y esto va a salir en un rato después. Fer, pues bienvenido a la bitácora, cabrón. Muchas No, gracias. pues muchas gracias ahí por volverme a invitar a este espacio, que realmente pues es un privilegio porque el tener esta oportunidad de llegar a gente a través de tu canal, de estos ejercicios de diálogo que construyes, pues es un gran privilegio y pues muchas gracias y aquí estamos. Vientos, mi Fer. Bueno, pues te invitamos, Cam, porque estamos platicando sobre el cuerpo. Ya han pasado algunos episodios, algunas compañeras sobre todo, que han hablado sobre el cuerpo y pensé, pues el Fer escribió, déjenles presumimos, en este librito que se llama Sociología y Antropología, dentro de muchos que ha escrito el Fer, y aquí viene un texto de David Le Breton, Ideas para una antropología y un sociólogo. Fernando Martínez Vázquez, Gracias. que pues es un colega antropólogo. Yo no sé si cuando tú estudiaste todavía era comunicación o periodismo, Caun.
Era Eres, periodismo todavía. eres periodista y, y también es antropólogo. Profesor de la universidad, de la FES Acatlán, del CCH. Ya lo conocen. Si no lo conocen, pues vean los episodios donde él estuvo. Pero si quieres presentarte, mi Pifer. Sí, bueno, pues nuevamente, pues gracias a... yo soy en la carrera de comunicación, en la FES Acatlán, también he dado clase en la maestría en comunicación también, la maestría de educación media superior, y básicamente mi mayor trabajo está en el CCH Naucalpan, donde desde hace 30 años estoy dando clase. Y bueno, por ahí hemos participado en publicaciones en revistas, coordinado libros, publicado libros, formado compañeros a través de diplomados, cursos, varias cositas en las que hemos participado. Y una de ellas, la que hay que poner en primer lugar en el currículum, es estar en la bitácora antropológica. Ay, Chefer, saca los guayabazos, carnal. Pero bueno, muchas gracias, cabrón. Gracias, gracias por la flor. Oye, Fer, cuéntanos, ¿quién es David Le Breton, cabrón? ¿Y por qué te David Le empezó a Breton, interesar? ¿Por qué te empezó a interesar David Le Breton? Vamos a fíjate hacer un poco de psicoanálisis. A ver, perfecto. Fíjate que David Le Breton es un autor que de repente en mis búsquedas de un objeto de estudio para la tesis de maestría, siempre el tema del cuerpo ha sido algo que me ha llamado la atención, precisamente porque me parece que es un tema poco estudiado o estudiado con pocos prejuicios. Bueno, estoy hablando de hace algunos años, ahorita creo que ya ha habido un boom, ya ha crecido más la investigación, sobre todo desde algunas instituciones como la UAM, pero es un tema apasionante, pues partiendo desde los propios principios de que todos nosotros los seres humanos, básicamente la existencia se sostiene en el cuerpo, o sea, somos cuerpo o no somos, pero sobre todo es muy importante las dimensiones de la corporalidad, ¿no? Que van desde asuntos básicos como es la alimentación que pasa por el cuerpo, obviamente, el dolor, que es una categoría fundamental en David Le Breton, la parte de la estética de los cuerpos, por supuesto, la cosmética. Entonces es un tema apasionante y yo creo que todos nosotros como gente del campo de las ciencias sociales y de las humanidades, el cuerpo es un referente fundamental, no solo porque vivimos nuestro cuerpo, porque interactuamos con otros a través del cuerpo, porque el cuerpo es como una unidad de análisis social, antropológico, político incluso, por supuesto, y que pocas veces se ha analizado. O sea, y entonces, yo el tema del cuerpo siempre me interesó. Revisé muchos autores por ahí, pero me gustó mucho Le Breton, porque él precisamente hace una mirada, un diálogo entre lo antropológico y lo sociológico. Y por supuesto empieza a explorar las distintas dimensiones de la corporalidad y detona una serie de preguntas, de temáticas que nos hacen reflexionar primero sobre nuestra propia corporalidad, por supuesto, y posteriormente para observar a los otros, a las otras, y las formas que nos relacionamos. De hecho, de esta línea de investigación del cuerpo, por ahí tuve la oportunidad de asesorar algunas tesis, dos en particular en licenciatura en comunicación, que tocan este tema y que a mí me parecieron trabajos fabulosos, sobre todo porque abren una línea de investigación en el campo de la comunicación que pocas veces se analiza, ¿no? Comunicación se trabaja mucho la representación de los cuerpos en los medios de comunicación masiva, que es una línea, pero no desde la parte vivencial de los sujetos, ¿no? Entonces, desde ahí va mi interés y es como llego a este autor que me parece que integra muchas ideas y lo hace desde una mirada sobre todo metodológica, ¿no? Antropológica, etnográfica, que a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, fue así como llego a David Le Breton. ¿de qué fue tu tesis de maestría, cabrón? La tesis de maestría fue sobre el carnaval, sobre el carnaval Ah, ok. en Tlaxcala, precisamente un poco la idea de este híbrido entre un egresado en comunicación y un egresado de antropología, buscar un punto de encuentro entre ambas disciplinas. Y bueno, el carnaval me pareció una práctica cultural fascinante, ¿no? Sobre todo en Tlaxcala y otras regiones del país donde no está tan relacionado con el concepto de carnaval comercial de Mazatlán, de Veracruz, sino es todavía un carnaval con muchos rasgos
pues indígenas y rasgos de las prácticas culturales prehispánicas, hispánicas, y es un tema muy interesante del cual tendremos que hablar quizá en otra entrevista, ¿no? Oye, canijo, fíjate que te escuchaba y luego viene a la mente, pues, ¿no? Y bueno, lo he estado comentando en los otros episodios. Lamentablemente lo voy a tener que decir porque si no, no quiero estar reprimido. Eh, para mí, luego, cuando empiezo a hablar del cuerpo, me remite a la cultura, cabrón, porque es el cuerpo donde, digamos, recae las normas, los elementos culturales que hace rato decía como de represión, es decir, dónde ir al baño, cuándo comer, cuándo llorar, quién no puede llorar, vestirnos, etcétera, ¿no? Es decir, la cultura entra así permea nuestro cuerpo, lo llena todo nuestro cuerpo, que es lo más, pues no lo más, es lo natura que tenemos, cabrón, ¿no? El Así es, elemento que nos hace animales, digamos, ¿no? Y entonces todas las demás eh, formas de ser que no son animales son sociales, son culturales y esas son aprendidas y es como la cultura nos atrapa a nuestro cuerpo, cabrón, ¿no? ¿Quién puede traer aretes? ¿Quién no puede traer aretes? El pelo largo, etcétera. Cómo moverte, ¿no? así es. Cómo gesticular, qué significa si yo grito, si no grito, cabrón, si... Y todo recae en el cuerpo. Pero esto, no sé si qué tanto Le Breton lo apaña, pero también, retomando un poco esto del carnaval, me da la impresión que ahí es donde el cuerpo regresa, cabrón, al tabú, digamos, ¿no? A lo prohibido, que es la fiesta, cabrón, ¿no? A ese espacio donde se permite todo, donde hacen cosas que regularmente no hacen en la vida cotidiana. Y entonces el cuerpo se aleja un poco como de estos elementos culturales que cotidianamente tenemos, que un día a día tenemos y que no soltamos. Sí, sí, de hecho, fíjate que particularmente en el carnaval que yo estudié en la tesis, obviamente hay una mezcla muy fuerte de sincretismo religioso, de que también sí hay una liberación del cuerpo, particularmente en este carnaval, pero también sigue habiendo coerción, sigue habiendo lo que tú bien marcas como una especie de domesticación. Sin embargo, hay elementos fundamentales a partir de lo que tú comentas, por ejemplo, la máscara, ¿no? La máscara que de alguna manera genera el anonimato y este anonimato pues permite que quien la porta pueda hacer cosas que generalmente no hace, ¿no? Porque te permiten tener pues no ser identificable, te permite este anonimato que de alguna manera te permite bailar, te permite burlarte, te permite divertirte, Fí- tocar, fí- etcétera. fí- Fíjate que yo diría como que hay una mutación de la identidad, cabrón. Y entonces el alter ego, ese fulano con la máscara saca su alter ego y hace Así cosas que es. regularmente no hace, ¿no? Así Que es. seguramente que al güey lo conocen, cabrón. O sea, saben que es Fernando, pues, ¿no? O sea, sus parientes, todo el mundo yo creo que más bien, no tanto es como el anonimato, sino más bien es como Es que todos como un entran al pacto. juego. Todos eh, entran al juego de que hay un cabrón Exactamente. ahí que Es como un está. pacto donde sabemos quién es, pero no sabemos quién es, ¿no? Y dentro de Ajá, eso está permitido, ¿no? Está así es. permitido. Y se mezcla con elementos también ¿sabes? De la comida, por ejemplo, porque obviamente regresando a la onda del cuerpo, pues obviamente viene el festín de la comida, de la bebida, se permite, se flexibiliza mucho todas las reglas y las normas sociales, donde puedes beber, puedes emborracharte, puedes comer en exceso, etcétera, ¿no? Tú, Entonces, tú que eres cumbiambero, cabrón, sí. devórame otra vez, devórame otra vez. Entonces esa O parte sea, la del sexualidad carnaval, también sale, cabrón, ¿no? por A flote supuesto, con el del devórame otra baile, vez. porque además hay como, en el caso del carnaval, bueno, en el caso de lo que trabajé en Tlaxcala, pues está el carnaval, pues el baile como tal, el baile con las máscaras, pero posteriormente viene el baile, por llamarlo así, popular, ¿no? Donde ya no hay máscaras, pero ya viene la cumbia, vienen las bebidas, viene la comida y viene toda la parte
de que quien ofrece el carnaval, quien ofrece el baile, pues abre su casa, ¿no? Y abre las arcas y comparte y reparte. Y también viene un asunto, obviamente, de diferenciación social ahí, de que pues no todos pueden organizar un grupo de baile, no todos tienen ni el prestigio, ni tienen los bienes económicos para poder organizar. Entonces también hay un elemento de diferenciación social ahí, de posibilidades, de acceso, que entra en juego en el carnaval, ¿no? Particularmente, repito, en estos que trabajar. Y es Ajá. una serie de mecanismos sociales que se ponen en juego en este tipo de prácticas culturales, ¿no? Oye, Y que Fer, por supuesto atraviesan el cuerpo. regularmente uno piensa en el carnaval y no creo que este sea la excepción. Tú platícanos, cabrón, regresando un poco entre el cuerpo y yo sé que vamos a platicar después del carnaval, pero este, el erotismo está ahí metido, cabrón, ¿no? El erotismo Sí, como como una el cuerpo como una herramienta del erotismo, en el sí, sobre baile. todo, mira, hay desde las cuestiones que ya están establecidas, por ejemplo, en cuanto al baile, donde cómo se debe de vestir, tú lo decías hace rato, la forma en que se visten, la forma en que se tocan, los propios movimientos que están cargados de sentido, de género, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres, pero obviamente se permite, en el caso de la interacción del baile, se permite el coqueteo, la aproximación, no el toque así, Descarado, obsceno, obsceno, no, sí. no, pero sí, dentro del propio juego se permite eso, ¿no? Entonces es muy interesante porque sí hay un paso al erotismo, pero como hay elementos, repito, que está muy ligado, obviamente el carnaval está ligadísimo al asunto de la cuaresma y el asunto religioso, y sobre todo en comunidades que estaban en un proceso de transición de lo rural a lo urbano, pues todavía hay mucha norma, cosa que no pasa en los carnavales, repito, comerciales de Mazatlán, de Veracruz y otros lugares, donde ya ahí es el desfogue completamente de la parte erótica, de la parte sexual, ¿no? De una forma muy explícita. Acá no, aquí hay toda una transición porque hay mucha norma todavía, está en peso la familia, la tradición, etcétera. El Entonces, hay prestigio. pequeñas rejas donde se filtra, pero no es tan así, ¿no? No se da una ruptura tan grande, pues. Fíjate que te hubiera llevado a nuestro colega Joel, cabrón. Él estuvo conmigo en el trabajo de campo ahí en Tlaxcala y generó acá, enloquecían los pinches gays de San Rafael Tepatlasco con este cabrón. Salieron a flote, cabrón, los gays. Y tú un resto, luego les platico acá en la bitácora cómo está ese asunto ahí con mi trabajo de campo con Joel. Pero ahí brotó, cabrón, un elemento de la homosexualidad cabroncísimo con Joel, ¿no? Fue como un Un rarísimo. detonador. Y un detonador. Oye, pero por este asunto ahí del Joel, se me fue un poco el avión. ¿Qué te iba a comentar con respecto a lo del baile y Hablaba de la sensualidad, del erotismo. del erotismo? Híjole, se me fue bien gacho el avión, Bueno, cabrón. retomo un poco la idea de lo que la recuperas ahí. Sí, fíjate que estos carnavales, por lo menos, repito, en esa parte céntrica de Tlaxcala, sí todavía están bastante atravesados por la tradición, entonces no llegan a tener tanta apertura en ese sentido, ¿no? Porque una de las grandes broncas no grandes broncas, de unas grandes ideas que tienen esos carnavales es el respeto a la tradición. Y ese respeto a la tradición implica cumplir las normas de vestimenta, los propios pasos de baile, etcétera, ¿no? Entonces hay un control y repito, hay pequeñas fisuras donde se empieza a escapar y seguramente ya en este momento habrá cambiado de muchas formas ya el carnaval, ¿no? Ya me acordé, canijo. Fíjate que te iba a decir que efectivamente ahí cuando es este asunto de la cuaresma y todo, pues tiene también que ver con el fin y el inicio de un nuevo ciclo, ¿no? Así es, Y que justo es como esta posibilidad de abrir el mundo, cabrón, y que entrar como a otra dimensión, ¿no? A la dimensión de lo sagrado y de lo permitido, así porque es. estamos en esta pausa en lo que cambia del ciclo natural del mundo, pues, ¿no? Que sería la Pascua. Exacto, exacto, sí, está muy ligado al carnaval religioso, perdón, a los tiempos religiosos, y obviamente hay un asunto ahí de mucho respeto a la Semana Santa, al Viernes Santo, pues hay muchos Sí, elementos ahí muy interesantes.
Pero también los ciclos religiosos están ligados al mundo natural, digamos, por a lo que está supuesto. pasando en el mundo, por eso están metidos ahí. Regresando a Lebretón, canijo, antes de que se nos acabe el tiempo cuéntanos un poco más de Lebretón, cabrón. Esas Le preguntas Breton es, que te hacía, dices, son unas preguntas muy específicas, pero vamos con una porque si no se nos va a acabar el tiempo. sí, mira, a mí algo de lo que más me llamó la atención de Le Breton y que ha sido una línea que se ha tocado más adelante es su estudio del dolor, el dolor. Generalmente, repito, nos gana mucho la idea del cuerpo desde la lógica del erotismo, de la belleza, de la representación de la corporalidad. Pero una línea tremenda de Le Breton es el dolor y precisamente porque él empieza a plantear cómo el dolor es una categoría, él lo plantea, que nos humaniza porque te pone en la tierra. O sea, el sujeto que sufre dolor vive de esa forma su humanidad, ¿no? Y que precisamente el dolor se convirtió en una situación, en un hecho social que empieza a detonar mucha cultura, o sea, muchos elementos, que está atravesado por la cultura, como tú bien decías ahí, ¿no? Porque incluso la forma en que cada uno de los sujetos padecemos el dolor está mediado por la cultura, ¿no? Si, cómo manifestamos el dolor, ya sea a través de los gestos, ya sea a través de llorar, o cómo asumimos socialmente vivir nuestro dolor. Algunos optarán por aislarse, otros por visibilizarlo mucho y generar una especie de dramatización, que todos lo hacemos, pues, pero hay gente que lo lleva a un potencial mucho más grande, ¿no? Entonces, esta categoría del dolor detona muchas prácticas sociales ligadas a cómo nos escenificamos como sujetos, ¿no? Como sujetos sociales. Y bueno, obviamente habría que hablar de una tipología de dolores o de una gradación de dolores, porque bueno, no es lo mismo que camine, me pegue un pie y sufra dolor, a dolores sumamente complejos y aplastantes como puede ser padecer alguna enfermedad terminal, donde ya hay una implicación tremenda del dolor y como también el dolor hay como una categoría social, no solo permea al sujeto que lo padece, sino también Ujú. detona una serie de implicaciones hacia la gente que rodea al sujeto que la padece, ¿no? Que eso me parece también tremendo en el caso de Le Breton, porque habla precisamente de cómo los seres que quieren o que viven, no necesariamente que quieren, eh, junto a las personas que padecen el dolor, pues las implicaciones que ellos tienen son brutales, ¿no? En términos de el cuidado, de las implicaciones tanto emocionales, económicas, sociales e incluso obviamente culturales de que alguien en familia padezca el dolor, ¿no? Entonces a mí me encantó esa línea porque, repito, te lleva a una línea que no se ha investigado mucho, sobre todo cuando uno piensa en hospitales, como objetos de estudio, el hospital particularmente como un espacio donde atraviesa el dolor, ¿no? En sus múltiples manifestaciones. Básicamente, Leberton habla del físico, pues del dolor físico, pero a mí me parece interesantísimo. También aborda otras líneas de investigación ligadas al dolor, como es toda la serie la industria farmacéutica que se ha generado con relación al dolor y cómo nosotros como sujetos sociales le tenemos miedo al dolor y también habla como en esta sociedad mucho más avanzada en términos médicos, el dolor ha sido combatido, ¿no? A través de distintos tipos de medicamentos y que eso ha generado también toda una industria que hace que nosotros como sujetos evitemos el dolor, no nos gusta sentir dolor. Porque precisamente, fíjate, esta parte me encanta de Breton también, dice que el dolor te anula como sujeto social, o sea, cuando el dolor empieza a ser tan grande, tan fuerte, te anula porque ya no tiene chance de ser quien eres, te va minimizando, te va desconcentrando, porque también cuando nos duele algo, pues no estamos al 100% mentalmente, no estamos bien físicamente, y el dolor cuando llevas a un caso extremo, te anula como ser social e incluso posiblemente hasta te borre como sujeto social, ¿no? Que en los casos, repito, de padecimientos muy graves. Entonces, este tema del dolor, a mí me encantó. Dialoga con otro libro por ahí que por ahí lo cito en el capítulo de Susan Sontag,
con un trabajo maravilloso que hizo, que se llama Ante el dolor de los demás, que es un trabajo eh, donde ella estudia las fotografías y la fascinación que tenemos los seres humanos ante el dolor. No solo el dolor que padezco yo como sujeto social o mi semejante, sino el dolor como un espectáculo, ¿no? Donde yo me fascina ver fotos donde hay personas sufriendo o que sufrieron, donde hay una fascinación por la nota roja, por ejemplo, por el detalle que da el reportero en la descripción de los hechos, en las propias imágenes que precedieron o que fueron posteriores al hecho del dolor. Y toda esa fascinación, pues, por el dolor de los otros, también se convierte en un espectáculo, en el espectáculo del dolor que consumimos. Yo digo las notas rojas ahí, pero todos sabemos que en Internet puedes encontrar en distintas redes sociodigitales cuentas que se dedican a eso, a No, presentar videos yo de dolor. pienso en la lucha libre, en el box, cabrón, en un deportista que está sufriendo un resto, ¿no? O sea, que se le Así ve el es, rostro cabrón, y ahí en ese caso, pues el dolor se lleva como a un éxito, cabrón, ¿no? No sé así cómo es, decirlo de manera rápida, sino es un logro que el cabrón esté sufriendo y que se esté, pues sí, que no quiero decirlo, pero cagando de pinche dolor, cabrón, ¿no? así es, Y entre así más es. parece que está sufriendo el maratonista o el boxeador acá todo madreado, o el Que ahí viene luchador, la otra mirada, o sea, que bien tú lo dices, el mérito, venga, sobre todo en una cultura como la ándale, nuestra, que se le da al dolor, o sea, entre más le duela y aguante, mejor, ¿no? así es, Entonces así también hay es. una fascinación, una sublimación del dolor, ¿no? Ah, eso es lo que Eh, quería decir. que viene Por como eso de tú, nuestra cultura, si quieres, católica occidental, donde se sublima el dolor, pues entre más sufrió, pues es mucho más estoico, ¿no? Y entonces tiene más puntos, mayor mérito el asunto, ¿no? así Entonces, el es. dolor es interesantísimo como lo plantea Le Breton. Te digo, hay muchas posibilidades de abordarlo. Hay una Sí, parte cuando habla de la enfermedad, porque digo, creo que todos hemos conocido personas que han tenido algún padecimiento físico, pero doloroso. Sí es un tema que te acalambra, te hace pensar, incluso en tus propios dolores, ¿no? Cuando de repente te ha dolido una muela o te has caído y te pegas y te duele, bueno, es un nivel de dolor, pero no es inimaginable el dolor que tiene una persona. Digo, yo afortunadamente no tengo la situación, pero una persona con cáncer o con algún problema que le genera dolor intenso, híjole, no lo quiero imaginar, pero hay una beta de investigación estabas en que iba, que había una beta de de investigaciones. objetos de estudio. Ajá. Fíjate que para ir cerrando un poco esta parte del dolor, hay dos puntos que me parecen fundamentales en Le Breton. Una, donde él habla sobre cómo las personas que padecen dolor, generalmente dolores crónicos, una forma de llevarlo o de soportarlo y de darle un sentido digno, o sea, de dignidad humana, Ujú, es el asunto de otorgarle un sentido al dolor. Es decir, eh, como tú decías hace rato, permearlo de cultura y la cultura entonces le otorga un sentido, ¿no? Un sentido al dolor. Eh, bueno, aquí entran muchos elementos religiosos, por supuesto, o sea, la gente que de repente tiene algún padecimiento, repito, crónico que le genera dolor y que puede empezar a asumir que tiene un sentido el dolor porque es un designio de Dios, porque es algo que va a llevar toda su vida con dignidad o como una forma de ofrendar su propio dolor, su propio cuerpo a Dios. Entonces, ese es un punto bien interesante de cómo la gente media a través de la cultura y hace o busca darle un sentido al sufrimiento, al dolor físico, y de alguna manera no es que se le quite el dolor, pero le ayuda a llevar con mayor dignidad el dolor como tal, ¿no? Ese punto, fíjate que me parece muy importante y otro que es muy aterrador, sobre todo en el caso de México, eh, que tiene con el asunto del dolor como un control social, ¿no? Sobre todo, digo, es un tema histórico que se ha revisado en muchos momentos,
desde las prácticas de tortura, de sometimiento que han existido y que obviamente tienen como propósito generar dolor para múltiples propósitos, particularmente para el sometimiento de todo tipo al ser humano, pero que también es otro objeto de estudio, queramos o no, no agradable, pero en ocasiones necesario, y como esto se ha detonado mucho en el caso de México con todo lo que le llaman los investigadores la necrología, con este asunto de la muerte, del dolor, de las ejecuciones, con los mensajes que se mandan entre sí narcotraficantes o no, con relación a cuerpos, ¿no? Los cuerpos y las múltiples mutilaciones o todo lo que les generan, y que en este caso un cuerpo destrozado, mutilado, y que obviamente está generando pues es un signo que está buscando aterrorizar, advertir o confrontar a alguien, ¿no? Y esa línea también la aborda el Breton, o sea, esta parte del dolor como un mecanismo de control social, de terror, de advertencia, obviamente, ¿no? Y repito, desgraciadamente en nuestro país es una línea que por ahí Rosana Reguillo lo ha trabajado cuando hace todos estos estudios sobre todos estos mensajes, digo, le llamo mensajes por no llamarlo de otra forma, que se dan entre los grupos de narcotraficantes en México, donde colgar cuerpos, mutilarlos, etcétera, se convierte en un mensaje que implica algo dentro de todo este contexto de este país lleno de violencia, ¿no? Esa Sí, es otra línea también muy importante, ¿sabes? fíjate que te escuchaba y recordaba esta cita de Paz donde que yo lo usaba para ese trabajo que le entregamos a esta Lovnis, ¿te acuerdas? Sobre la Sí, sí, huelga de sí. la UNAM. Y yo ahí, de una manera muy burda, cabrón, muy pueril, decía, porque, o sea, no profundizaba en ese rollo porque no conocía a Le Breton y todo este rollo sobre el cuerpo, pero me llamaba la atención que en esta huelga fue como de las primeras ocasiones o fue muy significativa porque usaban el cuerpo, ¿no? Se desnudaban, etcétera. No, y esa Perdón. es otra línea, ¿no, Said? Esa es otra Sí. línea, como tú bien dices, Y, eh, y, que, y- que... Ajá, adelante. no, y nada más déjame decirte, y entonces ahí, cuando enseñaban las nalgas, Ujú. dice, sí, para citar a Paz, dice, enseñas en el otro rostro cuando la palabra ya no tiene sentido, cabrón. Ok. Vemos el cuerpo, ¿no? Y mostramos ese rostro grotesco que son las otras nalgas, ¿no? Este, es que pensé en esta onda de que pues no tengo ojos en las nalgas. Pero, porque para la gente sí es como el otro rostro, cabrón, ¿no? El rostro Sí, grotesco, nuestra otra cara, ¿no? así es. Este, y entonces dice Paz que cuando se acaban las palabras no tienen significado ya, pones el otro rostro, pones el cuerpo. Y entonces yo lo citaba en ese trabajo porque llamaba la atención cómo estaban usando el cuerpo los chavos, nuestra generación, digamos, Ujú, ujú. para hablar y para protestar y para decir cosas, ¿no? Y otra cosa que te quería decir que también tiene que ver con la palabra, que decías cuando la gente está muy enferma y todo el rollo, me llamó la atención y pensé luego en la palabra vegetal, cabrón, porque deja de ser humano, que decías tú que Le Breton dice que el cuerpo nos hace humanos, ¿no? Nos hace Así gente. es. Y entonces, efectivamente, cuando ya estás en un estado, pues muy mal, digamos que Ujú. te conviertes en un vegetal, dice la gente, cabrón, ¿no? Es decir, ya no eres una persona, Pierdes tu eres, humanidad, pierdes tu pierdes tu humanidad, humanidad, ¿no? exactamente. E incluso, fíjate, algo que él trabaja mucho es el asunto de cómo el dolor te hace perder la dignidad también, en la medida en que te reduce a nada el dolor, porque te quita toda la dignidad, te quita la posibilidad de pensar. ¿Por qué? Porque ya no puedes pensar de tanto dolor que estás sintiendo, ¿no? Pero eso es completamente cultural, cabrón, ¿no? Sí, claro, Porque claro. ¿quién nos dice que somos, que un cuate que es que está fuera de sí, digamos, ¿no? Pues si no piensa, lo que quiero decir, ¿qué no lo hace humano, cabrón?
Lo que Sí, la gente sí. dice que nada más los humanos pensamos, ¿no? Que la gente normal Es que ahí es pensamos. donde hace falta líneas de investigación de ese tipo, o sea, gente que ha padecido dolor, o sea, hasta qué punto puedes seguir siendo una persona. Es que mira, también el punto está en la dependencia de los otros, Saito. O sea, tú cuando llegas a un Ah, momento que sufres mucho, tienes un padecimiento, ya no eres independiente, ya tienes situaciones sumamente complicadas, ¿no? Pero repito, hay líneas de investigación que uno tendría que ir trabajando, sobre todo con todas estas líneas, te digo, de gente que ha padecido dolor en distintos niveles, ¿no? sí. Digo, nosotros afortunadamente creo que los dolores que hemos padecido han sido Los básicos, el dolor de los cabeza, de básicos, muelas, ¿no? de muelas o algo que te duele ya ahorita que ya estamos enloqueciendo, pues a lo mejor las rodillas o algo, ¿no? Pero no se compara con otros padecimientos que Claro. ojalá no lleguemos a Oye, vivir. fíjate que no sé si valga el comentario, pero bueno, yo lo voy a hacer. Ya sabes que me vale madre. Pero el asunto es, este, hablabas de la dignidad y a mí me impresionó mucho Bukowski, cabrón, cuando en un cuento él platica que no quiere vomitar porque se le hace muy indigno, cabrón. Y entonces se traga su vómito, ¿no? Porque iba a vomitar sobre otro alcohólico, los habían apañado, iban en una redada, en una camioneta. Y entonces, pues a él le da ya asco y empieza a querer vomitar y entonces está describiendo cómo no puede, no quiere vomitar y hace todo un análisis, todo un, un ensayito ahí, en unos párrafos de lo que se implica el vómito. Y esto me hizo, lo traigo a colación porque efectivamente, ¿qué es lo que nos parece indigno, cabrón? Lo que la gente nos ha dicho que es indigno, Así es cultural como tú dices, ¿no? ¿no? Por ahí se han generado muchas cosas. También lo toca el libretón, no lo explota tanto, o sea, pero, por ejemplo, cosas que tienen que ver con nuestros olores, los olores que expide el propio cuerpo. Ándale, ándale. Ajá, el sudor, este, las excreciones, tanto cuando defecamos o orinamos, o sea, todo ese tipo de sustancias, de olores que emite nuestro propio cuerpo, pues culturalmente nos han dicho que son inapropiadas, que son molestas, que son indignas, que habrá que esconderlas, que Vergonzosas, ¿no, cabrón? O sea, vergonzoso, traes un esa es la moco palabra. y, puta, cabrón, qué óvole, ¿no? Exactamente, y de ahí vienen Pepe, todos los desodorantes, que qué ahí sí me oso. gusta un poco el Bretón, o sea, toda esta serie de elementos que se han generado en la industria para bajarle el olor, ¿no? Entonces ponte desodorante, Lávate este, los dientes. los dientes, tú hablabas al principio de los baños, ¿no? Algo que por ahí algunos otros sociólogos habían estudiado, Ándale, ¿dónde están los baños en una casa? ¿Por qué se ponen en ese lugar? la ¿Cómo sociología deben de de lo ser? cotidiano. Exactamente, exactamente, ¿no? Y sí, Y y lo fíjate toca el Bretón no tanto, pero ese es un elemento central el que tú que en comentas el ahí. caso ahí de las excreciones, pues resultan raras, ¿no? Digamos, si nos ponemos como a reflexionar sobre ellas mientras las estén en el cuerpo, ¿no? Porque ahorita Así estamos es, platicando y podemos tragar saliva y no tenemos problema, pero chingate un gallo, cabrón, ¿no? así es, así O es. escupe y luego agarra la saliva y trágatela, pues guácala, cabrón, pero estás trague y trague saliva a todo momento, ¿no? O aspiras y de repente te chingas un moco y qué ole, ¿no? Pero a ver, del papel, échatelo, ¿no? Ya que está fuera, ya que está fuera nos causa bronca, ¿no? Claro, ese es un buen punto. Ahora sí que, como dicen esta sociología estructuralista, el dentro y el afuera ya te da categorías simbólicas que en unos casos es negativo y en otros casos es positivo, ¿no? Sería, ya Entonces, da asquito, como dicen ahora, ¿no? Ya te da asquito, es, cuando está fuera, efectivamente, ¿no? Entre el crudo, el cocido, el afuera, el adentro, ¿no? así es. Sí, mira, un poco con esa onda también de los sabores, también trabaja Le Breton un poco la onda del sabor, que lo sabemos, pero bueno, él lo ahonda un poco más, ¿no? O sea, cómo está construido nuestro gusto, o sea, cómo lo que nos gusta o no nos gusta, pues es una construcción cultural, no individual y familiar, sino es estructuralmente, viene de mucho tiempo, ¿no? Y obviamente también los olores, por ejemplo, ¿por qué un olor a durazno podría ser agradable en contraposición del olor de una coladera o no sé? Y él dice, bueno, es que estas son construcciones que no tienen que ver necesariamente con lo biológico, ¿no? Sino tienen que ver con una construcción social de los gustos. Y bueno, de ahí te detona un montón de cosas que no se han trabajado, pero pues, también que tiene que ver con la industria de los aromas, perfumes,
híjole, es todo un mundo el asunto del olor y cómo el olor nos ha construido también como seres humanos, ¿no? Sí, Entonces, cañón. entre muchos temas que toca Le Breton, esos son interesantes. Y hay uno que se ha trabajado un poco más, que es el asunto de el cuidado del cuerpo, ¿no? El cuidado del cuerpo, que obviamente no está hablando Le Breton del cuidado natural que le tienes que estar dando para estar sano, ¿no? Sino él habla de cómo toda esta construcción de un cuerpo esté sano, pero no solo sano, sino bello, estético, etcétera, y todas las implicaciones que tiene como el cuerpo como un objeto de consumo, no es lo que él plantea, cómo construimos el cuerpo para ser consumidos, en el sentido de visualmente, es decir, ser agradables a la vista del otro, pero también en algunos casos cuerpos que son bellos y que están construidos también para ser consumidos, incluso hasta físicamente, ¿no? Hasta sexualmente, y que es parte también de toda un conjunto de prácticas sociales y culturales donde el tener cuerpos bellos es una moneda de cambio, ¿no? Y que finalmente así se ha construido. Esa es otra línea también que trabaja Le Breton, ligada a toda la industria que está metida ahí, ¿no? Que tiene que ver con los gimnasios, obviamente, con las cremas, con el asunto de todos los colágenos que Las toman dietas, deportivos, las dietas, ¿no? Y ese es un mundo, ¿no? Bueno, como lo sabemos, hay una industria impresionante que deja miles de pesos, yo digo que millones de pesos, y que va construido con toda esta imagen, ¿no? Ahora estoy hablando de la parte estética, pero en contraposición, pues entra cómo viven esas situaciones de la corporalidad quienes no entran en estos marcos, ¿no? O sea, todas las personas con sobrepeso, todas las personas que no tienen esos parámetros de belleza, así etcétera, es. y que también tiene implicaciones sociales, culturales, económicas, De psicológicas, segregación, cabrón. exactamente, ¿no? Oye, De fíjate hecho, que ahorita que retomas ese tema, quisiera regresar un poco al asunto ahí del carnaval y tratar como de ligarlo a esto que estás diciendo, si hay chances, tú dime si no, cabrón, ¿eh? Has leído Naven? no. Bueno, ahí en Naven, cabrón, hablan de que en una fiesta los hombres se visten de mujeres, cabrón. Ujú. Y a los chavitos, ¿no? Que están como en el proceso, en el rito de paso, ¿no? Que para lo que se hace la fiesta, les avergüenza que sus padres, sus tíos, sus abuelos se vistan como mujeres. Y entonces te escuchaba sobre lo del carnaval y este asunto que platicábamos de que todo se vale, que los hombres pueden traer a un vestido, una falda y estar bailando con la máscara. En algunos otros, a lo mejor en este no, pero me recordó, me recordó este texto del Naven y quisiera ligarlo con esto que estamos hablando de la segregación. El cuerpo, no sé qué tanto lo maneje, qué tanto lo has estudiado, como el de las, efectivamente, el de las mujeres obesas, el de las mujeres propiamente. ¿No? Es decir, el cuerpo, decías hace rato, que con el del dolor también me llegaban así como chispazos, decía, pues sí, cuando te duele, te dicen, culturalmente te dicen, pues no llores, no eres niña, cabrón, ¿no? Así es. Y efectivamente las niñas son las que más aguantan el dolor, aun ellas paren y dicen que es un dolor tremendo, ¿no? Entonces, cómo este elemento cultural de señalar a un género como el débil, como el que puede ser efectivamente el objeto, el poseído, el que si el otro género se transmuta a él, es burla, ¿no? Te humillas si lo usas, ¿no? Si usas tu cuerpo como si fueras mujer o tu cuerpo como si fueras hombre, cabrón, en el caso de que fueras mujer. Sin entrar al rollo del transgénero y de Ujú, ujú. homosexualidad, sino simplemente como elementos culturales de la vida cotidiana que aunque vemos regularmente, ¿no? Sin profundizar mucho. ¿Qué piensas, cabrón? ¿Qué has visto de esto? Fíjate que ahí te decía dos trabajos que tuve la oportunidad de asesorar eh, en el campo de comunicación. Uno es interesantísimo, fíjate, es una chava que hace un estudio sobre las operaciones estéticas, exactamente, y hace estudios de caso, tres chavas que investigan.
Y es una cosa tremenda, ¿no? Digo, más allá de que sean hombres o mujeres, no quiero poner el acento que porque son mujeres, supongo que también pasa con los hombres, pero lo que ella hace es trabajar con mujeres. Y entonces ella empieza a trabajar, empieza a entrevistar a estas chavas que se operaron y encuentra cómo el cuerpo se convierte en una moneda, pues en algo que te abre posibilidades, pero que también al mismo tiempo te atrapa y que es como la parte trágica de este tipo de personas, ¿no? Porque en la medida en que tú vives a partir de tu apariencia, el peso cae en la apariencia, entonces no puedes dejar de aparentar lo que te está abriendo los caminos, ¿no? Y entonces todo eso hace que los sujetos permanezcan atrapados en esa relación de seguir pareciendo guapas o bonitas o atractivas y el temor que les genera dejarlo de ser, ¿no? Y las implicaciones que tiene dejarlas de ser, de perder un conjunto de elementos que han ganado, y además de una parte, no me atrevo a hacerlo como decirlo categóricamente, pero que empiezan a desplazar mucho de su valor personal a la parte de lo estético. Y eso es como bastante peligroso en términos de la autoestima o en términos de pensar que en eso recae todo su valor como persona, ¿no? Entonces, ese es un trabajo interesantísimo que hizo esta compañera. E incluso situaciones, por ejemplo, te comento para pasar al otro caso, donde son amenazadas por sus propias parejas de que si dejan de ser atractivas, pues las dejan, ¿no? Sobre todo en relaciones donde se plantean vínculos entre un hombre y una mujer que viven con cuerpos estéticamente apegados a los modelos que vemos y que se convierte en una especie de pacto, ¿no? Yo sigo siendo bello, pero tú tienes que seguir siendo bella y si tú dejas de serlo, pues te dejo, ¿no? Se convierte en una especie de, pues no sé, de vínculo bastante fuerte, pero a la vez perverso e incluso hasta como un círculo vicioso, ¿no? Es interesante. Habría que hacer más investigación sobre esto, Sally. Y otra tesis que ya tiene sus años, pero que a mí me encantó y ojalá hubiera una segunda parte, una compañera que hizo un trabajo sobre cómo las mujeres viven sus cuerpos en 3 etapas de su vida. Agarró chavitas de 18 a 20 años, treintañeras y cuarentonas. Y les aplicó como las mismas preguntas relacionadas con la corporalidad, ¿no? Y es un trabajo muy interesante, Said, muy, muy interesante. Obviamente el enfoque es de género, lo están trabajando a mujeres, digo, dirían algunos de quienes nos ven, ojalá, bueno, ¿y por qué no estudian hombres, no? Bueno, pues creo que es un trabajo que estaría pendiente, pero es muy interesante cómo en el transcurso de la trayectoria de vida de las mujeres, pues esta forma de vivir sus cuerpos, las distintas etapas que tienen cuando experimentan obviamente el sentirse deseadas, eso es algo que preguntaba esta Rocío en esa tesis, cómo viven el deseo, ¿no? O sea, cómo viven el ser deseadas y Ujú. cómo esto se convierte en un poder, ¿no? Y cómo lo experimentaron, sobre todo con las chavas más jóvenes, aunque es una pregunta que atraviesa a todas las mujeres, y a mí me encantó ese trabajo de investigación porque te permite ver viendo también repito, en estas 3 generaciones van cambiando obviamente las formas de valorar el cuerpo, los miedos, las vivencias, y algo que explora mucho Rocío en esa tesis es la parte de las relaciones sexuales y cómo las mujeres también está atravesada, incluso lo dice de Breton también, ¿eh? Las propias formas en que nos relacionamos sexualmente, las propias posiciones sexuales, pues están atravesadas por la cultura y que también están mediadas por la valoración que le damos a nuestros cuerpos y a los cuerpos de los otros, ¿no? Entonces es un Sí. trabajo por ahí, que por ahí luego les pasamos acá el link por si quieren echarle un ojito, Órale, gracias, sí. y que abre Fíjate, para muchas cosas ahí. sí, yo diría que más bien, no sé qué piensas, pero creo que hay más una obsesión cultural por lo estético en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Es decir, en la cultura machista, heterogénea, ¿no? Hay una tendencia a presionar más a las mujeres Sí, por claro. tener un cuerpo estético, que en el caso de los hombres, ¿no? Y esto es
pues algo que tendríamos que analizar efectivamente más como desde el punto de vista del género, ¿no? Como un análisis de Ujú, ujú. género, porque efectivamente no es un asunto de, digamos, es lo que cotidianamente se ve, valga la redundancia, cabrón. He dicho Claro, mucho de lo cotidiano, pero lo cotidiano es lo que se ve, cabrón, es eso, ¿no? La mujer está como más presionada que a la crema, a esto, ¿no? Oye, sí. te iba a preguntar algo ahí como medio personal, ¿qué tanto el rollo como físico afecta o está metido en este tema? Es decir, el color de piel, el tamaño del cuerpo, cabrón, la Yo creo que complexión. muchos, y de hecho, mira, en los últimos años también se ha investigado, Bueno, y es que te iba a decir, nosotros estamos atravesados por el otro, es decir, cómo nos claro, miran los demás, ¿no? así Y es. entonces la pregunta personal es, ¿qué tanto a ti te has sentido implicado en esto, cabrón? Porque No, yo de, creo algu- que de- sí. de- de alguna forma también nosotros estamos así, de repente que te dicen, ay, pues pinche hippie, pinche naco, pinche greñudo, ¿no? Y Sí, entonces, claro. y algunas veces se te resbala y algunas veces te pega, cabrón, ¿no? Por más que lo hagas, dije, no, pues yo quiero ser como soy, cabrón, yo así nací, ni pedo, ¿no? Pues sí. Fíjate que todos lo hemos vivido, yo creo, pero es una pregunta más personal, como tú lo dices. Mira, yo creo que cuando uno, los que venimos de los barrios, pues, porque ahora que decirlo, venimos de clase baja y venimos de los que vamos al tianguis y vamos a comer tacos a la esquina, pero cuando empiezas a poblar otros espacios que no están hechos para este tipo de gente que viene de los barrios, y hablo de mí en particularmente, empiezas a notar eso, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé a entrar a algunas tiendas de autoservicio, no, departamentales, perdón, y te veían así como que te persigo y te sigo, no te vas a robar algo, y entonces empiezas a ver cómo tu color de piel, pues, tu propia forma en que estás vestido, pues es un elemento de alarma, ¿no? De alarma, porque pues este sujeto no está circulando en espacios que le corresponden. Y entonces te vas dando cuenta que sí, que precisamente estos rasgos que tú puedes tener como sujeto son algo que te marca y que de alguna manera te pone una etiqueta o te ponen una etiqueta, ¿no? Pero la ventaja que tenemos nosotros es que lo puedes reflexionar y lo puedes analizar, ¿no? Incluso hasta te puede servir como una especie de laboratorio, ¿no? Donde dices, pues ahora me meto hasta para que me sigan, ¿no? Y para reafirmar esta tesis de que los morenos no entramos a estos lugares. Y creo que es algo que nos ha pasado a todos ahí, en esos Para espacios o provocar. en otros, donde Sí. resaltas, ¿no? Porque no eres parte de esos espacios. Yo creo que sí, sí lo hemos vivido todos. Afortunadamente, digo yo que trabajo en escuelas perdón, privadas, públicas, perdón, pues la mayoría somos parejitos, ¿no? O sea, Ajá. somos morenones, no resaltamos tanto. Pero cuando uno llega a entrar a otros espacios, pues sí, resaltas, ¿no? Eres el negrito textualmente en el arroz. Yo creo que sí lo he vivido, lo he reflexionado, o sea, y es un elemento que sí, sí, yo fíjate que no lo he asumido tanto como algo negativo, sino me divierto un poco como ratificar esto. Incluso yo me acuerdo que cuando estábamos en la Ibero en algún momento, cuando salíamos a comer tortas, Te iba a platicar de esa anécdota, cabrón. nos pedían la credencial a nosotros, ¿no? Y a los chavos güeritos que entraban, pues les decían pásele, ¿no? Pero nosotros como pues veníamos todos morenos y vestidos como buen guamero o una mica, pues decían, a ver, espérate tu credencial, ¿no? Pero Sí, digo, yo creo que nunca hemos tenido un complejo en esos términos, pero lo visibilizábamos y en vez de enojarnos, pues decir, pues esta me credencial y ya pasó, ¿no? sí. Porque creo que, repito, es una ventaja donde entiendes que están actuando de acuerdo a una estructura social, donde pues los morenos tenemos que identificarnos, porque no estamos circulando en espacios que nos corresponden, ¿no? Entonces lo asumes, dices, bueno, está bien, porque incluso los que nos pedían la credencial, pues eran otros como nosotros, ¿no? Que O, eran morenos también, o pero más morenos, ¿no? Sí, exactamente, justo te ¿no? pregunté eso porque luego me cayó el 20, así que dije, ay, el Fer alguna vez pues, salimos a comernos unas tortas y le hizo de emoción porque le pidieron su credencial, cabrón, y el güey había visto que salimos y que estábamos ahí en el puesto, ¿no? Y que nada más fue de entrada por salida, cuando había todavía puestos afuera de la escuela, porque ya, Así es. ya los quitaron también de esa zona
fresona. No vamos a quemar la escuela para que no, Eran muy buenas tortas, por cierto, que no lástima. diga que no son, que es una escuela elitista. Oye, mi Así Fer, es. ¿cómo cerramos, cabrón? ¿Cómo concluyes la charla? Pues yo concluyo planteando que tendríamos que generar más cursos, hay más reflexión, más charlas como estas, donde pensemos el cuerpo, pero sobre todo me encantó esta última pregunta que haces, porque creo que es uno de los principios que también plantean algunos autores, particularmente Edgar Morin o Morán, como lo quieran plantear, que él dice que el punto de partida de la reflexión socioantropológica eres tú mismo, ¿no? Y que pensar cómo ha atravesado esto que tú quieres analizar tu propia vida, tu propia existencia, en este caso tu propio cuerpo, y que ese punto es el punto de partida para posicionarte desde dónde estoy viendo lo que estoy viendo y cómo le voy a entrar a este objeto de estudio, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante, o sea, visibilizar estas cosas que nosotros hemos vivido, para bien o para mal, porque también ser morenos en otros espacios nos ha ayudado también, ¿no? A lo mejor a que no te atraquen o a pasar desapercibido. Entonces, toda esa parte de camuflaje social, pues habría que reflexionarlo y digo, nosotros hablamos del color de la piel, pero pues también podemos hablar de la altura, también podemos hablar de la complexión, también podemos hablar de un montón de elementos que están atravesando lo social. Entonces, hace falta más reflexión, más análisis, retomar a Le Breton y a otros autores clásicos que también toman esto, como Simmel, que también toca esto, en algunos de sus libros, ¿no? Weber, el propio Goffman, etcétera, y recuperar una línea de investigación ligada al asunto de la corporalidad, ¿no? O sea, y sobre todo que lean este libro, donde se escribe aquí el caballero Said y un servidor, que pueden encontrar unos textos muy interesantes, ¿no? Sí, Así cerraría, Said, pues agradecerte también la invitación y pues no, ojalá Fer, gracias a ti repitamos pronto. por esta charla tan amena, cabrón, y tan ilustrativa sobre lo que es el cuerpo. Fíjate que te escuchaba y pensaba, efectivamente, el cuerpo termina siendo como una especie como de código, cabrón, ¿no? Sí, En el que los otros los leen y están leyendo un código, no están leyendo a Fernando, no están leyendo a Said, no saben quién es Said, no saben quién es Fernando, en el caso de que vamos caminando por la calle, ¿no? Sino están leyendo el código que les está transmitiendo nuestro cuerpo, cómo venimos vestidos, cuál es nuestra apariencia física, no así solamente la es, cara, sino el pelo, lo que traigamos encima, ¿no? Y entonces a partir de este código, si es necesario hacer una interacción social, la van a hacer a partir de este código, cabrón, ¿no? De, así de, es, los va a colocar y nos va a colocar a nosotros en una especie pues de lugar, digamos, ¿no? Para la interacción. No es lo mismo platicar con un viejito, ¿no? Con una persona mayor que con un niño, y entonces hay que usar palabras y formalidades distintas, cabrón, ¿no? así es. Con Sí, como un, tú bien dices, somos signos y nos ubican en escenarios y esos escenarios son los elementos donde interactuamos y nos construimos como sujetos sociales, ¿no? Perfecto, Fer, pues muchas gracias, cabrón, nuevamente te mando un abrazo, ojalá que pronto podamos Igual, Said, un vernos fuerte abrazo y pues nos y estamos viendo pronto. queda pendiente ahí cuando platiquemos sobre la fiesta, cabrón, te voy a volver a molestar. Órale, Espero que no chidísimo. sea, que sea más rápido No, no te preocupes. este encontronazo y platicamos un poco sobre la fiesta y sobre tu experiencia en el carnaval. Órale, ¿Vale? Lisa. Abrazo, Abrazo, saludos a carnal. todos y a tu gente que te ve. Gracias, carnal. Hasta luego. Abrazo. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Gracias, mi Fer. Estamos en Cuídate, comunicación, cabrón, ¿eh? cuídate mucho, Said. Y buenas ranas, brother. Te voy a Abrazo. ver y voy a promover tus videos. Abrazo, güey. Órale. Abrazo. Dale, Bye. bye.